Monetaria. Vamos a recoger algunos de los mensajes que nos dejaba en plató José Carlos Díez hace apenas unos minutos y lo vamos a hacer con Daniel Fernández. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos hablando sobre esa crisis de deuda, también sobre las políticas del BCE, de la Reserva Federal. ¿Hasta qué punto hay que estar preocupados por una, precisamente, crisis de deuda de la que se lleva alertando tiempo en los mercados? Bueno, pues hay que estar bastante preocupado. En general, creo que sobre todo la deuda pública se está expandiendo a niveles récord en la mayor parte del mundo. Y ahora pues tenemos incluso China adicionando cantidades gigantescas de deuda. Nos hemos enterado también hace no demasiado tiempo que China esconde pues fuera de balance deuda de sus regiones. Entonces, bueno, si tenemos cocinándose creo, problema futuro con la deuda y sobre todo también con el tiempo que los tipos de interés se tiren relativamente elevados, porque bueno, hasta hace tiempo teníamos mucho espacio en el sentido de que la deuda estaba emitida con un tipo de maduración relativamente prolongado, pero en 2024 vamos a tener muchos vencimientos de deuda norteamericana, y si se va a refinanciar esa deuda al 4, al 5%, al 4,5%, como está, 4,3% como está ahora, va a ser un impacto bastante fuerte en la capacidad de gasto de pues le va a quitar gasto a otras partidas presupuestarias los intereses de la deuda, y esto pues bueno, es tan cierto como en Estados Unidos como en Europa, y parecía que iban a bajar muy rápido los tipos de interés, pero ahora ya no parece que vayan a bajar tan rápido. La inflación acompaña, pero no tanto, no baja tanto como esperábamos. Por lo tanto, sí, yo veo un problema, y aparte no parece que haya demasiada presión para que los gobiernos empiecen a cuadrar, simplemente cuadrar, yo no voy a decir tener ya superávit, pero simplemente cuadrar al menos el superávit o la balanza primaria, en el sentido de, bueno, antes de intereses, no gastar más antes que intereses. Esto no está ocurriendo, y ni en Estados Unidos tampoco se espera que ocurra. Si llega un presidente republicano parece que tampoco lo va a hacer, no lo hizo en el pasado, no lo va a hacer ahora, los demócratas seguro no lo van a hacer. Entonces, bueno, es una situación que va a depender mucho de la política fiscal que se siga en el futuro, pero no parece que tenga una salida demasiado bonita. Sí parece que estamos tirando deuda pública como si no hubiera mañana. La deuda privada sí se ha empezado a retraer bastante claro, y sobre todo con las duraciones más largas, pero la deuda pública no. Entonces, bueno, esto puede ser un problema para el futuro. Vamos con las emisiones de deuda. Superan ya los 12 billones de dólares, con los tipos en el techo ahora mismo, según dicen los bancos centrales y lo mecanografían las actas cada vez que volvemos a mirar a las reuniones de política monetaria. ¿Podría darse ahora la situación de que unos costes de financiación altos para el Tesoro de Estados Unidos frenen las subastas de deuda futuras? No lo sé, porque es una decisión política, y las decisiones políticas pues son muchas veces impredecibles. Entonces, no parece, porque pues en un año electoral es complicado bajar el gasto, bastante complicado, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y no parece que esto vaya a ocurrir, sobre todo porque de momento no está pasando nada. Y de hecho, bueno, una de las cosas que parece que están ocurriendo es que en Estados Unidos está fuerte, es decir, Estados Unidos económicamente, Europa está hecho unos zorros un poquito, está hecho un desastre, pero Estados Unidos no tanto. Sin embargo, si vemos la increíble cantidad de deuda que están tirando al mercado, pues eso tiene un efecto, yo creo que pues a largo plazo muy complicado en la economía, como he intentado pues argumentar antes, pero a corto plazo sí tiene un efecto expansivo en la economía. Entonces, parece que estamos viviendo un momento dulce, porque de alguna manera Estados Unidos funciona bien, y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, a las empresas de Estados Unidos que tienen negocios en Estados Unidos y que tienen negocios fuera de Estados Unidos, les va mejor, mucho mejor dentro de Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. Entonces, pues parece que la economía norteamericana tira del carro, pero está tirando del carro por un déficit fiscal que no es sostenible en el largo plazo. No puedes tener un déficit fiscal de 6-7 puntos del PIB sin que algo pase, o por ejemplo sin que vuelva la inflación, sobre todo si empiezas a bajar los tipos de interés. Entonces, tenemos un riesgo de convertir a la economía norteamericana, creo, bajo mi punto de vista, en volver a unos años 70, ¿no? En unos años 70 en los que la política fiscal no ayuda a nada y la política monetaria de repente se pone dura y de repente baja porque hay algún tipo de problema en la economía, y de repente se vuelve a poner dura y de repente vuelve a bajar. Entonces, creo que esta es una situación en la que los economistas ya han empezado a llamar de dominancia fiscal. Aquí el Banco Central lo único que hace es plegarse
a lo que le pide el poder político, y el poder político le pide gastar más, pues si le pide gastar más va a bajar tipos, porque si no, no es sostenible esto. Pero si baja tipos volverá la inflación. Y si vuelve la inflación con alto nivel de gasto, pues tienes dos opciones, o te quedas con una inflación de un 10% y lo acepta la gente, que yo creo que esto no lo va a aceptar, tiene un coste político brutal, o vuelves a subir tipos. Entonces, bueno, los años 70 fue esto básicamente, oleadas de subidas y bajadas de la inflación en función de cómo de dura o blanda se ponía la Fed en ese momento. Entonces, creo que hay un riesgo de que nos vayamos metiendo en este mundo, ojalá no sea así, pero creo que hay un riesgo de que nos vayamos metiendo a este mundo porque la dominancia fiscal parece clarísima. Es decir, aquí se decide cuánto se gasta y luego se decide a ver cómo financiamos este gasto. En vez de lo contrario, que es lo que tiende a ocurrir en una empresa privada. Oye, tenemos estos ingresos, tenemos estos gastos, y si tenemos algún proyecto interesante que hacer, quizás tiene sentido emitir deuda. Si no, no. Por ahí va la pregunta que se nos ha quedado antes en el tintero. Si no de manera explícita, pero sí implícita, hay una connivencia poder político-bancos centrales. Todos dicen somos independientes uno de los otros, pero al final todos están tratando de que el otro no caiga. No, eso está escrito, ¿no? Está escrito en los principios de la buena banca central, si lo quieres ver así, pero esto en la praxis no es así. O sea, yo qué sé, Yellen se va de la Fed al Tesoro, Yellen se reúne con la gente de la Fed, están en la misma sala. De hecho, es uno de los principios básicamente básicos de manejo monetario, es que no quieres sentar en la misma sala nunca al presidente del país, al director del Banco Central o al presidente del Banco Central y al director del Tesoro, porque van a hacer barbaridades entre ellos. Y estos están sentados todo el día juntos. Entonces, no, es un apéndice. Los bancos centrales son un apéndice más del poder político y así hay que entenderlos, al menos en el siglo XXI, no han sido históricamente siempre así, pero en el siglo XXI son un apéndice más. Y pues se van a plegar al poder político porque, aunque sean más técnicos de lo que te da a ti la gana, son políticos con corbata, son políticos con PhD, son políticos muy inteligentes, pero son políticos y responden a intereses políticos. Y el interés político en este año electoral, que es año electoral no solamente en Estados Unidos, es el de gastar mucho, con independencia de si ese gastar mucho es algo positivo o no para la economía. Eso no importa, eso es el largo plazo. En el largo plazo otro se comerá la tostada. Claro, y precisamente es sobre este pivote sobre el que hay otras estrategias políticas que hemos visto nacer en los últimos meses. Me refiero sobre todo a la política de Milei, a la nueva Argentina que quiere poner sobre la mesa con ese Banco Central que ya en campaña electoral dijo querer cerrar. De momento los mercados siguen, parece, avalando la política económica del presidente argentino. Los bonos se han disparado, registrando los mayores niveles en 4 años. El país tiene superávit fiscal, a pesar de que la pobreza se ha disparado en el último mes, pero claro, también interpreto, todo tiene sus claroscuros, todo tiene su efecto negativo, todas las medidas tienen su efecto negativo, pero el horizonte, sigue insistiendo Milei, es positivo para la economía del país. Yo también lo pienso, pero bueno, me preguntas a mí, que tiendo a ser bastante favorable a las políticas que él hace. Entonces, bueno, es un coste a corto plazo, que es un coste que usualmente los políticos no quieren tomar, porque es un coste tipo, antes hemos hablado de los años 70, si quieres te hago una analogía con Reagan. Enseguida que llega Reagan, sube los tipos con Volcker al 20%, genera una recesión de caballo y Reagan pues no era muy querido el primer y el segundo año de su mandato, luego sí. Entonces, ¿qué creo que es la política de Milei y qué creo que es la política que le haría falta también a Estados Unidos y Europa? Es una política de contención y de mano dura en el crédito, y esa política y en la política fiscal también, por supuesto, y esa contención y mano dura pues tiende a funcionar a largo plazo, pero a corto plazo tiene un efecto recesivo. Igual que antes hablábamos que la emisión de deuda pública tiene un efecto expansivo a corto plazo y por eso Estados Unidos está relativamente en un momento dulce económico comparado con Europa, pues lo contrario también es cierto. A corto plazo esa restricción de gasto público pues genera, y aparte por un efecto multiplicador o de demanda derivada, genera pues problemas en la economía. Si ya no gasto, pues hay alguien que no está ingresando, y si ese que no ingresa pues también gasta menos, y se genera un efecto bola de nieve en la economía que puede ser complicado a corto plazo, pero que a largo plazo tiende a restablecer un balance sano, si se quiere ver así. No solamente un balance sano en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, desde este punto de vista, creo que lo que está haciendo Milei, de manera, bajo mi punto de vista, acertada, es vender el corto plazo, saber que el corto plazo va a ser complicadísimo, por un mejor largo plazo. Y esto, en general, pues los mercados lo están viendo
de manera positiva. No había tenido un superávit fiscal Argentina en más de 10 años, creo que desde 2011 o el 12, que no tiene un superávit fiscal. Entonces, y además un superávit, que no me has comentado, pero un superávit por cuenta corriente también. No había tenido más entradas de dólares que salidas de dólares. Y esto, en general, pues para la dolarización le va a venir bien, porque va a ser capaz, creo, si en algún momento quiere hacer esta dolarización, pero si lo quiere hacer, va a ser capaz de hacerla a un tipo de cambio, va a tener más dólares en caja, y si va a tener más dólares en caja va a poder hacer a un tipo de cambio menos elevado. Y un tipo de cambio menos elevado es menos sufrimiento también para la población que ya utiliza pesos argentinos. Por lo tanto, pues desde este punto de vista yo veo que sí, es un problema a corto plazo, estaba clarísimo, tenía una inflación reprimida, ha ido soltando, no del todo, pero ha ido soltando poco a poco la represión de precios que tienen todavía en Argentina, y eso pues evidentemente ha generado que la inflación se dispare, y cuando la inflación se dispara, típicamente pues el poder adquisitivo de la gente disminuye, y si disminuye el poder adquisitivo de la gente, la pobreza se dispara. Y esto es lo que creo que está pasando. Y es un problema, evidentemente, es una terapia de shock, y esta terapia de shock pues, duele. Y después de que duela, pues quizá te recuperas. Y esto es, pues yo creo, lo que está apostando Milei, creo que de manera pues correcta. Daniel, me quedo sin tiempo y muchos temas en el tintero, así que emplazo a próximas conversaciones para poder llegar a todo. Un placer. Un placer, nos vemos pronto.